Llevaba 18 años construyendo una vida para ella. 18 años de madrugadas, de renuncias y de sacrificios que nunca mencioné en voz alta. Y el día que lo perdí todo de golpe, descubrí que ella ya llevaba tiempo planeando el resto sin mí. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Navarro Castillo. Tengo 54 años. Soy ingeniero civil y el martes 13 de febrero de 2024, a las 3 de la tarde con 17 minutos, me llamaron al despacho de recursos humanos de la empresa en la que había trabajado durante 18 años consecutivos. 18 años, 4 meses y 11 días. Lo sé porque esa mañana, mientras tomaba café antes de salir, había pensado en ese número sin razón aparente. No con orgullo especial, sino con la tranquilidad silenciosa de quien cree que tiene el suelo firme bajo los pies. La empresa se llamaba Construcciones Meridional, con sede en Valencia. Entré allí en 2005 como técnico de obra, con 35 años recién cumplidos y una hipoteca firmada 3 meses antes. Ascendí despacio, sin atajos, a base de horas reales en obra y en despacho. Para cuando llegué a jefe de proyectos, conocía cada rincón de aquella empresa mejor que muchos de sus fundadores. Supervisé 37 proyectos de construcción en toda la región de Valencia. 37. El despacho de recursos humanos estaba en la 4ª planta, al fondo del pasillo de la derecha. No era la primera vez que subía allí, pero sí la primera vez que me temblaron ligeramente las piernas antes de llamar a la puerta. Había algo en la forma en que la secretaria dijo «le esperan» esa mañana, sin levantar la vista del teclado, que me puso en alerta sin que pudiera explicar por qué. Dentro me encontré con don Rafael Olmedo Carreras, director de Recursos Humanos, 52 años, traje gris oscuro, corbata burdeos. Lo conocía desde hacía 12 años. Habíamos coincidido en inauguraciones de obra y en cenas de empresa de fin de año. Ese día no me ofreció la mano. Había también una mujer joven que no reconocí, de unos 30 y tantos años, con una carpeta cerrada sobre la mesa y una expresión completamente neutral, como quien aplica un protocolo que ya conoce de memoria. Rafael comenzó a hablar. Usó palabras como reestructuración organizativa, ajuste de plantilla y perfil no alineado con la nueva dirección estratégica de la compañía. Yo escuché cada sílaba, pero era como oírlas desde detrás de un cristal grueso. Mi cerebro tardó casi 1 minuto entero en procesar lo que estaba sucediendo en ese despacho. Me estaban despidiendo. 18 años. Y me estaban echando. La mujer de la carpeta tomó la palabra para explicar las condiciones de la indemnización. 42.800 euros brutos, pagados en 2 tramos iguales, con firma del acuerdo antes del viernes de esa semana. Me entregó una hoja con los números. Yo la cogí sin ninguna intención de firmar nada ese día. La doblé con cuidado y me la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta como si fuera un recibo cualquiera. Rafael añadió algo sobre que era una situación difícil y que la empresa valoraba enormemente mi trayectoria. Yo asentí demasiadas veces, como si el cuerpo necesitara hacer algún movimiento mientras la cabeza todavía no funcionaba del todo bien. Salí del despacho a las 3:26 minutos. Me detuve en el pasillo. A mi derecha estaba la puerta de mi propia oficina, donde tenía una planta pequeña en el alféizar de la ventana, 3 carpetas con proyectos activos sobre la mesa y una taza con el logotipo de una obra terminada en Gandía en 2019. Todo eso seguiría allí. Yo no. Recogí mis cosas personales en poco más de 20 minutos. Nadie me ayudó. Los compañeros miraban hacia otro lado con esa incomodidad de quien sabe perfectamente lo que acaba de ocurrir, pero no encuentra las palabras. El único que se acercó fue Tomás Herrera Blanco, 48 años, aparejador con el que había compartido más de 100 madrugadas en proyectos complicados. Me puso la mano en el hombro un instante y no dijo nada. Solo eso, la mano en el hombro. En ese momento fue el gesto más honesto que nadie me había dado en todo el día. Bajé a la calle con una caja de cartón mediana.
Hacía frío para ser febrero en Valencia, ese frío húmedo que se mete por el cuello de la chaqueta. Me quedé parado en la acera sin saber hacia dónde caminar. Tenía el teléfono en el bolsillo. Pensé en llamar a Ernesto Díaz Carmona, mi mejor amigo desde hacía más de 20 años. Pensé también en llamar a mi hermano Julián, pero no llamé a nadie. No sabía cómo empezar una frase así. No sabía cómo decir en voz alta lo que acababa de pasar sin que se volviera definitivamente real. Así que caminé. Caminé durante casi 40 minutos con esa caja en las manos, sin rumbo fijo al principio, hasta que me di cuenta de que mis pies me llevaban a casa de manera completamente automática. No era una decisión, era instinto. Era que en ese momento solo necesitaba una cosa: abrir la puerta y que Inma estuviera allí, contarle lo que había pasado, que me escuchara, que me dijera que íbamos a salir adelante como siempre lo habíamos hecho. Llevábamos 23 años casados, Inmaculada y yo. 23 años y 4 meses exactos. No voy a pretender que fui un marido perfecto durante todo ese tiempo. Era el tipo que llegaba tarde a las cenas, que olvidaba fechas, que pasaba temporadas sin tener una conversación real con ella, porque llegaba agotado de la obra y solo quería silencio. Lo sé y no lo voy a ignorar. Pero esa tarde, caminando por las calles de Valencia con una caja de cartón y 18 años de trabajo reducidos a un sobre doblado en el bolsillo, lo único que quería era verla. Llegué a las 4:18 de la tarde. Saqué las llaves del bolsillo. La cerradura hizo el mismo sonido de siempre. Ese clic metálico pequeño que uno escucha miles de veces en su vida sin llegar a oírlo de verdad. Esa tarde lo oí. Lo oí porque en el mismo instante en que la puerta se abrió, antes de poder dar un solo paso dentro, me llegó su voz desde el interior del salón. Hablaba por teléfono, rápido, con un tono vivo y emocionado que no le reconocía o que quizás llevaba mucho tiempo sin escuchar. El tono de alguien que acaba de recibir exactamente la noticia que estaba esperando. Me quedé inmóvil en el umbral, las llaves todavía en la mano, el corazón detenido. Y entonces escuché las palabras que iban a cambiarlo todo. Hoy lo echaron del trabajo. Es mi oportunidad de irme. Ya no tengo excusa para quedarme. Esta noche le digo todo. Las palabras tardaron en asentarse, como lo hacen las cosas que el cerebro no quiere procesar de golpe. Uno escucha, registra, y luego necesita varios segundos para decidir si lo que llegó a sus oídos es real o una distorsión nacida del miedo. Pero no había distorsión. La voz era la de Inma. El tono era el de alguien que acababa de recibir exactamente la noticia que llevaba tiempo esperando. Y las palabras no dejaban ningún margen para otra interpretación. No me moví del umbral. Las llaves seguían en mi mano derecha. La caja de cartón apoyada contra la cadera izquierda. La puerta entreabierta a mi espalda dejaba entrar el frío húmedo del rellano. No pude dar un paso ni hacia adelante ni hacia atrás durante lo que debieron ser unos 10 segundos, aunque en ese instante me parecieron mucho más. Desde el salón llegaban más fragmentos. Ella había bajado la voz, pero seguía hablando deprisa, con esa urgencia de quien quiere terminar antes de ser interrumpida. Alcancé a escuchar. No, esta vez en serio. Ya hablé con Álvaro. Todo está pensado. Un silencio corto. Luego, sí, sé lo que hago. Llámame mañana. El clic de la llamada al terminar fue casi imperceptible. Escuché sus pasos cruzar el parqué del salón, y en ese instante algo en mí reaccionó antes de que la razón lo ordenara. Cerré la puerta a mi espalda con cuidado, sin brusquedad. Me quité la chaqueta despacio con movimientos completamente deliberados y la colgué en el perchero de siempre, como cualquier tarde, como cualquier martes de los últimos 18 años. Inma apareció en el pasillo pocos segundos después. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado, una camiseta verde pálido y vaqueros oscuros, el teléfono todavía en la mano. Cuando me vio, su expresión cambió durante una fracción de segundo, apenas perceptible, ese instante en que el cerebro registra algo inesperado antes de que el rostro tenga tiempo de cubrirlo. Luego la sonrisa llegó puntual, colocada en su sitio con la precisión de algo completamente ensayado. «Qué temprano», dijo.
Terminé antes, respondí. Fue la mentira más pequeña que había pronunciado en mi vida adulta, y la que más me costó mantener, no por las palabras en sí, sino porque las dije con una calma que no sabía que era capaz de sostener en ese momento. Me miró un instante más de lo habitual, luego giró hacia la cocina y preguntó si había comido algo, que iba a calentar lo que había sobrado al mediodía. Dejé la caja en el suelo junto a la silla, fuera de su vista. Me senté a la mesa y observé su espalda mientras abría el frigorífico y metía un recipiente en el microondas con los gestos automáticos de quien lleva años repitiendo los mismos movimientos. Una mujer tranquila en su cocina, en una tarde cualquiera. Eso es lo que aparentaba. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó sin girarse. Normal, contesté. Esa palabra salió de mí con una naturalidad que todavía me resulta difícil de explicar. Normal. 18 años de empresa, terminados en un despacho a las 3:27 de la tarde, y yo diciéndole a mi mujer que todo había sido completamente normal. El microondas pitó. Ella sirvió el plato. Comimos. Inma habló durante la cena de cosas sin importancia. El precio de un escritorio que había visto en internet, que su hermana Amparo quería cambiar al sobrino de colegio, que el vecino del tercero había vuelto a aparcar mal en la entrada del garaje. El tipo de conversación que existe en los matrimonios únicamente para llenar el silencio sin decir nada real. Yo respondí con frases cortas. Asentí cuando tocaba. Sostuve su mirada 2 o 3 veces sin apartar los ojos. El esfuerzo que eso me costó superó con creces cualquier reunión de obra complicada que hubiera tenido en los últimos 23 años. Después de cenar me encerré en el despacho con la excusa de revisar correos. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté frente al escritorio sin encender el ordenador. La pantalla apagada me devolvió mi propio reflejo. Un hombre con la chaqueta todavía puesta, sentado en la oscuridad total. Fue entonces cuando lo sentí todo de golpe. No lloré. Quiero decir eso con claridad. No lloré. Pero algo en el centro del pecho se contrajo de una manera que no tenía más nombre que dolor físico. Los nudillos sobre la madera se pusieron blancos. Apreté la mandíbula hasta notar la articulación. Cerré los ojos durante un tiempo que no supe medir. Mi trabajo, mi matrimonio, el mismo martes. Cuando uno lleva 23 años con una persona, construye sin querer un inventario invisible de pequeños momentos. Y en ese despacho a oscuras, empecé a revisar ese inventario de manera completamente distinta a como lo había hecho siempre. No como recuerdos, como indicios. Las noches en que el teléfono sonaba tarde y ella salía al pasillo a responder con la puerta entornada. Las veces que llegué sin avisar y el ambiente tenía una tensión ligera que yo atribuí sin cuestionarme nada al cansancio acumulado. Las 2 ocasiones en que la conversación entre ella y Álvaro se cortó de forma demasiado abrupta cuando yo entré en la cocina. Álvaro, 27 años, mi hijo. Las palabras escuchadas en el umbral volvieron solas. Ya hablé con Álvaro, todo está pensado. Guardé ese pensamiento en un lugar muy concreto. No era el momento de actuar sobre él. Era el momento de entender exactamente cuánto no sabía todavía y cuánto había ignorado por pura comodidad durante años. Esa noche me acosté a las 11:15. Inma ya estaba en la cama con el teléfono en la mano, como hacía cada noche. Apagué la luz sin decir nada especial. Ella tampoco. El dormitorio quedó en silencio, con el único brillo tenue de su pantalla moviéndose de vez en cuando. Tardé mucho en dormirme, pero no por desesperación, sino porque había tomado una decisión en ese despacho oscuro, con los nudillos apretados sobre la madera. Una decisión sin testigos que nadie en esa casa conocía todavía. Esa noche, con Inma durmiendo a menos de medio metro, yo ya era distinto al hombre que había abierto esa puerta unas horas antes. El que llegó buscando un abrazo había desaparecido en algún punto entre el pasillo y ese escritorio. En su lugar quedaba algo más frío, más quieto, más paciente. Todavía no sabía todo lo que iba a descubrir, pero sabía que lo iba a descubrir todo. El miércoles amaneció con ese gris uniforme que tiene Valencia en invierno, cuando el frío no es suficiente para limpiar el cielo,
pero sí para dejarlo sucio. Me desperté a las 6:22, que era la hora de siempre, aunque ya no había ningún lugar al que llegar a las 8. Inma dormía de espaldas a mí, el pelo suelto sobre la almohada, la respiración pareja y tranquila, de quien no carga con nada que le quite el sueño. Estuve varios minutos observando el techo, con la misma quietud que había mantenido durante la noche, hasta que el reloj del teléfono marcó las 6:30 y decidí levantarme antes de que ella lo hiciera. Me duché con agua fría durante los primeros 30 segundos. No fue un gesto dramático, sino algo completamente práctico. Necesitaba que la cabeza funcionara con precisión esa mañana, y el frío despierta los rincones donde el cansancio se instala mejor que cualquier otra cosa. Me vestí con ropa de calle, como si tuviera algún sitio al que ir, porque iba a tenerlo, solo que aún no lo sabía del todo. La cocina conservaba el residuo leve de la cena anterior, ese olor a comida calentada que queda cuando nadie ha abierto una ventana durante la noche. Puse el café a calentar, y mientras esperaba saqué el sobre del bolsillo de la chaqueta que había dejado colgada desde el día anterior. Lo abrí encima de la mesa, desplegué la hoja con los números y la leí con detenimiento real por primera vez. 42.800 euros brutos, 2 tramos iguales, firma antes del viernes. Lo volví a doblar con cuidado y lo guardé en el cajón inferior del mueble del pasillo, debajo de una carpeta con recibos de suministros. No era dinero que pensara rechazar ni firmar sin consultar antes con alguien de criterio legal, pero tampoco era el asunto más urgente de ese miércoles. Inma bajó a las 7:15. Llevaba el mismo ritmo lento de las mañanas, poco habladora, centrada en el café y en el teléfono. Me dio un beso breve en la sien al pasar, como había hecho miles de veces, y se sentó frente a mí con la taza humeante entre las manos. El teléfono, boca arriba sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Eso era diferente. Durante años el teléfono había sido un objeto secundario en los desayunos, algo que se dejaba en el bolsillo o en el aparador. Esa mañana estaba ahí, deliberadamente visible, y entendí sin necesidad de analizarlo demasiado que no era descuido sino un hábito reciente. El tipo de hábito que se forma cuando uno empieza a esperar mensajes que no quiere perderse. Hablamos poco. Ella preguntó qué iba a hacer ese día. Le dije que tenía que contactar con algunos conocidos del sector, actualizar el currículo, revisar ofertas. Asintió, bebió café, bajó la vista al teléfono. Me fijé entonces en que sonreía levemente mientras leía algo en la pantalla. No era una sonrisa dirigida a ningún lugar concreto de la cocina. Era esa clase de sonrisa que uno intenta neutralizar antes de que el otro la vea, pero que llega medio segundo tarde. Levanté la vista de mi taza justo cuando ella apagaba la pantalla y la ponía boca abajo sobre la mesa. El nombre que había aparecido fugazmente antes de que se oscureciera fue suficiente. Germán. Una sola palabra. Un nombre sin apellido visible, pero con la familiaridad de quien no necesita más identificación porque ya carga suficiente peso en esas 7 letras. Terminé el café sin cambiar la expresión. Le dije que saldría un rato, que volvería para comer. Ella respondió que tenía planes con su hermana por la tarde. Perfectamente natural, perfectamente medido. Salí a la calle con las manos en los bolsillos y caminé hasta el banco de piedra de la plaza frente al edificio. Me senté. Estuve quieto durante varios minutos antes de hacer nada. El nombre siguió girando mientras ordenaba lo que tenía con la metodología que había aprendido en más de 2 décadas de ingeniería. Primero los datos concretos, después las hipótesis, luego las verificaciones. En obra uno nunca toma decisiones basándose en suposiciones. Las suposiciones cuestan hormigón, tiempo y dinero. Los datos cuestan lo mismo, pero llevan al sitio correcto. Dato primero. Inma había planeado marcharse aprovechando el despido. Dato segundo. Álvaro sabía algo o todo antes de que yo llegara a casa el martes. Dato tercero. Había un nombre que hacía sonreír a mi esposa antes de las 8 de la mañana. Lo que aún no tenía era perspectiva temporal. No sabía desde cuándo. Y en ese tipo de situaciones, el cuándo lo cambia absolutamente todo.
Empecé a retroceder en el tiempo con la frialdad de quien necesita situar un problema en sus coordenadas reales, y cuanto más retrocedía, más cosas encontraba que en su momento había archivado como insignificantes. El otoño de 2021, cuando Inma comenzó a ir al gimnasio con una constancia que nunca había tenido. Yo lo tomé como algo positivo porque llevaba tiempo diciéndole que le sentaría bien. No pregunté dónde ni con quién. Las navidades de ese mismo año, cuando la noté distante durante la cena familiar, atribuí el silencio al cansancio acumulado y a las tensiones habituales con su madre. No quise profundizar. La primavera de 2022, cuando empezó a salir los sábados por la mañana con la excusa de un mercadillo que, ahora que lo pensaba, nunca había producido ninguna compra que recordara. Cada uno de esos momentos que antes había cerrado sin leer del todo, apareció esa mañana con una luz distinta, como documentos revisados con más resolución. No produjeron rabia inmediata, produjeron algo bastante más incómodo. La certeza callada de que había elegido no ver durante mucho tiempo y de que esa elección tenía un precio que todavía no conocía por completo. Volví al apartamento al mediodía con la cabeza completamente ordenada. Después de comer, mientras Inma se arreglaba para salir, me instalé en el despacho con el ordenador encendido. Accedí a la banca en línea de la cuenta conjunta y empecé a revisar los movimientos mes a mes hacia atrás, con la misma metodología que aplicaría a la auditoría de costes de cualquier proyecto de obra. Lo que encontré en los primeros 20 minutos hizo que cerrara los ojos durante un momento largo. Transferencias periódicas, discretas, espaciadas de forma irregular para que no formaran un patrón demasiado obvio a primera vista. Cantidades que oscilaban entre los 300 y los 800 euros mensuales, siempre hacia el mismo número de cuenta que no reconocí de inmediato. Empecé a sumarlas en una hoja en blanco. La cifra creció mucho más rápido de lo que esperaba. Cerré el ordenador antes de terminar el cálculo. No porque no quisiera saber, sino porque necesitaba hacerlo con el tiempo y la frialdad que esa información merecía. Me levanté, fui a la ventana y miré la calle un instante sin ver nada concreto. Esa noche ya sabía con certeza que lo que había escuchado en el umbral el martes por la tarde no era el principio de algo. Era el final visible de algo que llevaba mucho más tiempo construyéndose en silencio mientras yo trabajaba. El jueves amaneció con el mismo frío del día anterior, pero con algo más pesado en el ambiente, ese tipo de silencio doméstico que ya no suena a calma, sino a distancia acumulada. Me levanté antes de que Inma se moviera, me vestí en el cuarto de baño con la puerta cerrada y bajé a la cocina con la única intención de terminar lo que había comenzado la tarde anterior. Abrí el ordenador a las 7 menos cuarto. La banca en línea tardó unos segundos en cargar. Me serví café, pero no lo toqué, mientras la pantalla terminaba de mostrar los datos. Esta vez no me detuve. Empecé en enero de 2021 y avancé mes a mes con la misma metodología que había aplicado durante décadas en obra: captura de pantalla, anotación de fecha, cantidad e identificador del beneficiario, columna acumulada al margen. En ingeniería civil, uno aprende pronto que los errores graves no suceden en los cálculos complicados, sino en los sencillos que nadie revisa porque parecen demasiado evidentes. Aquí estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Los movimientos no eran irregulares por accidente. Estaban espaciados con una lógica deliberada. A veces el 5 del mes, a veces el 16, a veces el 28. Los importes variaban lo suficiente para no repetir un patrón visual demasiado obvio en los extractos mensuales. 300 euros un mes, 520 al siguiente, 480 después. Un ojo que no buscara nada concreto los habría pasado por alto durante años. ¿Qué era exactamente lo que había sucedido? Tardé 40 minutos en llegar hasta el martes anterior. Cuando sumé la columna final, el número que apareció en la calculadora del teléfono fue 43.620 euros. Lo leí 2 veces. Luego lo anoté en papel con bolígrafo, con letra clara, para asegurarme de que no era una cifra construida por el agotamiento de los últimos días.
43.620 euros, extraídos en 2 años y 9 meses, de la cuenta conjunta de un matrimonio, donde el único ingreso estable durante la mayor parte de ese periodo había sido el mío. Me levanté de la silla y fui hasta la ventana. La calle estaba vacía a esa hora, salvo por un vecino mayor que sacaba el perro por la acera de enfrente con el paso pausado de las mañanas frías. Lo observé durante unos segundos sin pensar en nada concreto. Era necesario dejar que ese número se asentara antes de dar cualquier paso siguiente. 43.620 euros que habían salido mientras yo pagaba la hipoteca, los suministros, los seguros, la revisión del coche, las vacaciones en Mallorca de 2022, la reforma del baño principal el año anterior y cada gasto ordinario del hogar sin cuestionarme absolutamente nada, no porque fuera especialmente generoso, sino porque nunca se me ocurrió pensar que había algo que custodiar dentro de mi propia casa. Volví al escritorio. Descargué los extractos completos de los últimos 34 meses, en formato PDF, y los guardé en una llave USB que saqué del cajón lateral del escritorio. Era la misma que utilizaba para transferir planos entre la oficina y el despacho de casa. A partir de esa mañana tendría un uso completamente distinto. La guardé en el bolsillo interior de la chaqueta de trabajo que colgaba siempre en el armario de mi lado del dormitorio. Inma nunca tocaba esa chaqueta. Nunca le había interesado. Después fotografié con el teléfono cada extracto relevante. 64 capturas de pantalla, 47 fotografías de documentos impresos que saqué del archivador del despacho, 3 páginas de anotaciones manuscritas con fechas, cantidades y referencias bancarias. Todo comprimido en una carpeta protegida con contraseña dentro de un correo electrónico que abrí esa misma mañana bajo un nombre que no tenía ninguna relación con el mío. Cuando Inma bajó a las 8:15, el ordenador estaba apagado y yo leía un periódico en el sofá con el café por fin entre las manos. «Madrugador», dijo al pasar hacia la cocina. «No podía seguir en la cama», respondí sin levantar la vista del periódico. Era la primera respuesta completamente sincera que le daba desde el martes. Durante el desayuno mantuvimos una conversación perfectamente ordinaria sobre si hacía falta reponer café molido y sobre las obras que llevaban semanas levantando la acera de la calle paralela. Inma habló del frío, de que quizás llamaría a su hermana Amparo por la tarde. Yo respondí con la proporción justa de atención para que nada sonara excesivamente frío ni artificialmente animado. Un equilibrio muy difícil de mantener. Uno que nadie debería tener que aprender. Cuando subió al dormitorio a arreglarse, saqué el teléfono y escribí una nota de una sola línea. Llamar a Ernesto hoy. Ernesto Díaz Carmona era la persona a quien acudía cuando algo no encajaba en ningún otro sitio. No era abogado ni investigador, ni poseía ningún conocimiento técnico que resultara directamente útil en una situación así. Era simplemente el hombre más honesto que conocía, con 56 años, y la discreción de quien ha aprendido con el tiempo a distinguir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabía con certeza absoluta que lo que le contara no llegaría a ningún otro oído sin mi autorización expresa, pero antes de llamarle necesitaba confirmar una cosa más. El número de cuenta que aparecía como beneficiario en todos los extractos llevaba las iniciales IBH Inmaculada Vega Herrero. Una cuenta a su nombre exclusivo cuya existencia yo desconocía por completo, lo que en un matrimonio de 23 años con finanzas aparentemente compartidas no era un detalle administrativo menor. Era una decisión tomada en algún momento concreto, con un propósito concreto, que alguien había considerado necesario ocultarme. Revisé la fecha de la primera transferencia registrada, el 8 de marzo de 2021. Fui al calendario del teléfono y retrocedí hasta esa semana, con la lentitud de quien sabe que lo que va a encontrar no le va a resultar cómodo. Intenté situar qué estaba ocurriendo en ese momento de mi vida. No fue difícil. Marzo de 2021 fue el mes en que terminé el proyecto más exigente de toda mi carrera. Un complejo residencial de 140 viviendas en la zona norte de Valencia
que había consumido 16 meses de trabajo muy intensivo. Llegaba a casa tarde casi cada noche. Durante varias semanas, prácticamente, no mantuve una conversación real con nadie fuera del equipo de obra. El mes en que estuve más ausente de todo lo que importaba. El mes en que Inma abrió una cuenta a su nombre y comenzó a mover dinero en silencio. Eso no era una coincidencia, era una cronología. Y la cronología me estaba diciendo algo que todavía no quería formular del todo, que alguien había aprovechado mi distancia para construir una salida. Que mientras yo levantaba edificios para otras familias, alguien desmontaba en silencio el suelo del mío. Esa tarde llamé a Ernesto desde la calle, con el viento en la cara y las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. «Necesito verte», le dije en cuanto contestó. «Esta semana, cuanto antes». «¿Qué ha pasado?», respondió de inmediato, porque Ernesto reconocía sin esfuerzo el tono exacto con el que uno llama cuando algo va de verdad mal. «En persona te lo cuento. Pero no es una sola cosa, Ernesto. Son varias». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. «Mañana a las 10, en el bar de siempre». Colgué y seguí caminando sin destino concreto durante un rato, dejando que el frío de la tarde hiciera su trabajo sobre la cabeza. Tenía el número exacto del dinero desaparecido, las pruebas documentadas y a alguien de confianza con quien hablar al día siguiente. Lo que todavía no tenía era el nombre completo del hombre que había estado en mi casa mientras yo trabajaba. Pero eso estaba a punto de cambiar. El bar de siempre era un local pequeño en la calle Sorolla que no tenía nombre visible en el exterior, solo un letrero antiguo con el apellido del dueño desgastado por varios veranos. Ernesto ya estaba dentro cuando llegué, con el abrigo gris colgado en la silla de al lado y un cortado a medias frente a él. Me vio entrar desde el fondo y no sonrió. Solo asintió una vez, despacio, con la expresión de quien ya sabe que lo que viene no es ligero. Me senté. Pedí un café sin azúcar. Esperé a que el camarero se alejara lo suficiente y entonces hablé durante casi 20 minutos sin interrupciones. Le conté todo en el orden en que había ocurrido. El despido, la puerta entreabierta, las palabras escuchadas en el umbral, los días siguientes con Inma en casa como si nada hubiera cambiado. Y por último, los extractos. Los 43.620 euros, la fecha del primer movimiento, el nombre de cuenta con sus iniciales. Ernesto escuchó sin quitarme los ojos de encima, con el cortado olvidado entre las manos. Cuando terminé, tardó varios segundos en responder. «¿Cuánto tiempo llevas sin dormir bien?» «Desde el martes», contesté. Asintió. «¿Y ella no sospecha nada?» «No tiene ningún motivo. El despido ya le daba todo lo que necesitaba para justificar cualquier movimiento». Apoyó los codos en la mesa y bajó la voz, aunque no había nadie cerca. «Rodrigo, esto necesita un abogado antes de cualquier otra cosa, antes de firmar la indemnización, antes de tocar ninguna cuenta, alguien que sepa exactamente dónde pisas en este momento». No fue una sorpresa escucharlo. Era la misma conclusión a la que yo había llegado a las 4 de la madrugada del jueves, pero necesitaba oírla de alguien sin el ruido emocional que yo arrastraba encima. «¿Conoces a alguien?», pregunté. «Consuelo Medina Aparicio. Despacho en Ruzafa, 49 años, especializada en Derecho de Familia y Patrimonial. Me llevó un asunto hace 3 años cuando lo de mi padre y el piso de Alicante. Discreta, sin adornos, y no te va a decir lo que quieres oír, sino lo que necesitas saber». Anoté el nombre en el teléfono. «La llamo esta semana». «Hoy», dijo Ernesto. No como sugerencia. Salí del bar a las 11:15. Mientras caminaba hacia el coche, saqué el teléfono y empecé a buscar algo que llevaba días rondándome sin que hubiera podido centrarme en ello por completo. El nombre Germán, el gimnasio, algún punto de intersección entre los dos que me diera más que una notificación fugaz en una pantalla ajena. El centro deportivo al que iba Inma se llamaba Polideportivo Municipal Sur, en el barrio de Jesús. Lo había visto en pagos de la cuenta conjunta desde hacía más de un año. Una cuota mensual de 65 euros que asumí sin hacer ninguna pregunta porque en aquel momento no tenía ninguna razón para hacerlas. Abrí la red social
donde Inma tenía perfil desde varios años atrás. Uno que revisaba con poca frecuencia porque no era la plataforma que yo usara habitualmente. Entré sin dificultad con la contraseña que ella misma me había facilitado tiempo atrás para subir fotos de un viaje a Mallorca. No la había cambiado desde entonces. Tardé menos de 4 minutos en localizarlo. En la lista de personas que ella seguía estaba el perfil de Germán Salcedo Prieto, 48 años según la información pública, residente en Valencia, fotos de carreras populares, excursiones de montaña, un perro mediano de pelaje canela. Una vida ordenada y presentable para cualquiera que la observara sin contexto. Pero en los comentarios de 3 publicaciones de Inma del año anterior aparecía su nombre con respuestas breves que, solas, no significaban nada, y en conjunto formaban una familiaridad que no pertenecía a un simple conocido de vestuario. Lo guardé todo: capturas de pantalla, perfil, publicaciones, comentarios. Cada imagen con la fecha registrada de manera automática por el propio sistema. Seguía siendo circunstancial, no era prueba jurídica de nada concreto, pero confirmaba que la dirección era correcta y que el nombre no había llegado a ese teléfono por casualidad. Fue entonces cuando pensé en Álvaro de una forma distinta a como lo había hecho hasta ese momento. Durante los días anteriores, lo había dejado en segundo plano porque la prioridad inmediata era la documentación económica y la identificación de Germán. Pero la frase que había escuchado en el umbral seguía ahí, sin desgastarse. Ya hablé con Álvaro, todo está pensado. Álvaro tenía 27 años. Trabajaba en una empresa de logística en el polígono industrial de Paterna, donde llevaba 2 años con un contrato estable que yo había facilitado a través de un contacto de obra. Vivía en un apartamento en Benimaclet, cuyo depósito de garantía había puesto yo en su totalidad cuando firmó el alquiler 18 meses antes. No porque me lo hubiera pedido con insistencia, sino porque era su padre y en ese momento lo necesitaba. Retrocedí hasta las últimas veces que había coincidido con él. Navidades de 2023. Cena en casa. Álvaro llegó tarde con la excusa del trabajo y apenas habló durante la sobremesa. Yo lo atribuí al agotamiento y a esa distancia que a veces se instala entre padres e hijos adultos sin que nadie la declare abiertamente. Una llamada en octubre, breve, sin sustancia, de las que sirven únicamente para decir que todo va bien sin que ninguno de los dos tenga que decir nada verdadero. Una visita en agosto donde estuvo menos de 2 horas y se marchó antes del postre con la excusa de un compromiso pendiente. Lo que antes había interpretado como el alejamiento natural de un hijo construyendo su propia vida, adquiría ahora una lectura completamente distinta. La incomodidad en esas ocasiones no era distancia generacional ni el ritmo propio de quien tiene 30 años a la vista. Era la incomodidad específica de alguien que carga con información que no sabe cómo sostener delante de la persona equivocada. Lo llamé esa misma tarde desde el coche, aparcado frente a un parque donde los paseantes cruzaban sin mirar hacia ningún lado concreto. Álvaro descolgó al tercer tono con una voz animada, de las que indican que se esperaba una llamada diferente. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada», dije. «Solo quería saber cómo estabas». Una pausa de menos de 2 segundos, suficiente para quien sabe leer silencios. «Bien, algo liado esta semana, pero bien. ¿Y vosotros?» «Tranquilos», respondí. «¿Ya le has contado a mamá lo del trabajo?» El frío que sentí no tenía nada que ver con la temperatura del coche. Lo preguntó con una naturalidad tan ajustada que en cualquier otra circunstancia habría pasado sin fricción. Pero en ese contexto, con lo que yo ya sabía, aquella pregunta no era de alguien que acababa de enterarse del despido de su padre. Era la pregunta de quien llevaba días esperando que una conversación concreta por fin ocurriera. «¿Cómo sabes tú lo del trabajo?», dije despacio. La pausa fue considerablemente más larga esa vez. «Mamá me llamó el martes por la tarde», respondió al fin. «Me dijo que te habían echado. El martes por la tarde. El mismo martes». La misma llamada que yo había escuchado desde el umbral, con las llaves todavía en la mano. No respondí de inmediato.
Dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no necesitaban hacer en ese momento. «Está bien», dije después. «Hablamos otro día con más calma». Colgué antes de que añadiera nada más. Me quedé quieto con el teléfono en la mano, mirando el parabrisas sin ver el parque al otro lado. La confirmación había llegado sola, sin presión ni estrategia, desde la voz de mi propio hijo. Solo una pregunta y una pausa demasiado larga para ser inocente. Álvaro sabía, lo había sabido desde el primer momento, y había elegido no decir nada. Seguí en el coche varios minutos después de colgar con Álvaro, con el teléfono todavía en la mano y el motor apagado. El parque al otro lado del parabrisas continuaba con su ritmo indiferente. Un hombre mayor con perro, 2 niños en los columpios, una mujer con bolsas de supermercado cruzando la acera sin mirar a ningún lado concreto. Vida ordinaria a 15 metros de un coche donde acababa de confirmarse algo que habría sido mejor no saber. Eran las 5:40 de la tarde del viernes. Busqué en el teléfono el nombre que Ernesto había mencionado en el bar esa mañana y marqué el número. Consuelo Medina Aparicio descolgó al segundo tono. La voz era directa, sin cortesías que no aportaran nada. El tipo de voz que evalúa mientras escucha. Le expliqué en menos de 3 minutos que era un contacto de Ernesto Díaz, que necesitaba asesoramiento urgente sobre una situación patrimonial y familiar y que prefería tratar el asunto en persona. Hizo 2 preguntas antes de proponer ninguna fecha: si había activos comunes que pudieran moverse sin mi conocimiento antes de que yo actuara, y si la situación tenía componentes económicos documentados. Respondí sí a las 2. «Lunes a las 9:30», dijo. «Calle Cuba número 12, segundo piso, Ruzafa. Traiga todo lo que tenga. Originales si los tiene, copias si no». Colgó sin añadir nada más. No fue sequedad, fue precisión, que en aquel contexto valía bastante más que cualquier formalidad amable. El fin de semana fue el ejercicio de contención más exigente de mi vida adulta, y eso es mucho decir para alguien que ha pasado 20 años gestionando obras con plazos imposibles y subcontratas impredecibles. En una negociación profesional tensa, uno puede permitirse cierta rigidez visible porque forma parte del paisaje. En el salón de mi propia casa, ese margen no existía. Inma estaba con esa energía específica de quien tiene un plan avanzado, pero aún no ha dado el paso definitivo hacia afuera. Hablaba con una ligereza que no le reconocía desde hacía tiempo. Hacía referencias espontáneas a cosas futuras formuladas en plural. Sonreía con facilidad. El sábado por la noche propuso ir al cine y acepté sin dudar. Estuve sentado a su lado durante 1 hora y 40 minutos, con la vista fija en la pantalla sin retener prácticamente nada de lo que ocurría en ella. Recuerdo el olor del tejido del asiento, el frío del pasillo al salir y el sonido de la lluvia fina sobre el pavimento de la calle. El domingo por la mañana, con el café entre las manos, sacó el teléfono y me mostró imágenes de una reforma de cocina que había guardado en favoritos. Muebles blancos de línea recta, tiradores de latón mate, encimera de Silestone gris con veta oscura, una lámpara colgante de 3 focos sobre una isla central. El tipo de selección que no se hace en 10 minutos. Alguien había dedicado tiempo a elegir cada detalle. «Llevamos años con la cocina igual», dijo. «Sé que ahora mismo no es el mejor momento, pero era solo para que lo tuvieras en mente». La miré con la serenidad que llevaba días construyendo a base de silencio sostenido. «Cuando tenga algo estable en el trabajo lo hablamos con calma. Ahora mismo no tiene sentido comprometer ese dinero». Asintió. Guardó el teléfono sin cambiar la expresión. Siguió con el café. No habría reforma. No porque yo fuera a impedírselo activamente, sino porque la cocina que miraba con tanta atención ya no iba a ser suya para cuando esa conversación tuviera algún sentido real. Esa tarde, mientras Inma dormía la siesta, entré al despacho a revisar los documentos que iba a llevar el lunes. Saqué la llave USB del bolsillo de la chaqueta de trabajo y la conecté al ordenador para comprobar que los archivos se abrían correctamente. Estaba revisando la 3ª carpeta cuando escuché sus pasos en el pasillo, mucho antes de lo que esperaba.
Desconecté la llave en un solo movimiento. Cambié la pantalla a una búsqueda de ofertas de empleo y apoyé el codo en la mesa con la llave cerrada en el puño antes de que la puerta se entreabriera. ¿Estás bien?, preguntó Inma desde el umbral, con el pelo algo revuelto de la almohada. Revisando portales de trabajo, respondí sin apartar la vista del monitor. Hay un par de cosas interesantes en Castellón. Me miró un momento. No te machagues demasiado el fin de semana. Tranquila. Cerró la puerta. Escuché sus pasos alejarse hacia la cocina. Abrí la mano despacio. La llave USB estaba intacta en la palma. El corazón me latía con una fuerza completamente desproporcionada para lo que acababa de ocurrir. Volví a guardarla en el bolsillo de la chaqueta y estuve quieto durante casi un minuto antes de seguir. El lunes llegué al despacho de Consuelo a las 9:26. Sala de trabajo sin ventana a la calle, estanterías de expedientes del suelo al techo, mesa completamente despejada, salvo por un bloc y un bolígrafo. 49 años, pelo castaño muy corto, gafas de montura fina. La clase de profesional que inspira confianza, no por lo que dice, sino por la forma en que escucha sin interrumpir. Pasé 40 minutos explicándolo todo en orden cronológico. Ella tomó notas y me interrumpió únicamente para precisiones concretas. La fecha exacta de la primera transferencia, el régimen de propiedad del inmueble, si había documentos que reconocieran aportaciones económicas diferenciadas al patrimonio común. Después revisó los materiales que había llevado en silencio varios minutos. Cuando levantó la vista, fue directa. Lo que tiene aquí fundamenta un procedimiento de divorcio con reclamación patrimonial sólida. El patrón de transferencias es rastreable y sistemático. Pero antes de notificar nada necesito dos cosas: blindar los activos comunes para que no puedan moverse durante el proceso y documentar la relación extramatrimonial. No para el divorcio en sí, sino para reforzar nuestra posición negociadora en el acuerdo económico. ¿Cómo se documenta?, pregunté. Con un investigador privado. Tengo a alguien con quien trabajo habitualmente. Arrancó una hoja del blog y la deslizó hacia mí. Marcos Guerrero Palacios, 43 años, discreto, metódico, con experiencia específica en este tipo de encargos. Llámele esta semana de mi parte. Guardé la hoja. ¿Cuánto tiempo necesitamos para tener todo cerrado? Entre 6 y 10 semanas para completar el dossier y la estrategia patrimonial. Lo más importante durante ese tiempo es que usted no altere ningún comportamiento observable en casa, absolutamente ninguno. Salí del despacho a las 11:03, con algo que no era exactamente calma, pero que se le acercaba bastante. La claridad de quien ha dejado de estar solo con el problema. Esa misma tarde, llamé a Marcos Guerrero Palacios. Hablamos 10 minutos con la economía de palabras de quien trabaja por resultados. Le di el nombre completo de Germán Salcedo Prieto, el centro deportivo del barrio de Jesús, los horarios aproximados en que Inma solía salir los martes y jueves por la mañana. Marcos escuchó sin interrumpir y respondió únicamente que comenzaría el miércoles y que toda comunicación sería exclusivamente a través del número desde el que le llamaba. Esa noche en casa, Inma preparó cena ligera y pusimos el televisor sin prestar demasiada atención a lo que emitían. Habló del frío persistente, de que Amparo quería organizar una comida familiar, de una vecina del quinto que había cambiado el coche. Respondí con la proporción exacta de presencia que la situación requería. El perfil natural de un marido reciente en paro que procesa un golpe profesional y aún busca el siguiente paso. Lo que Inma no podía saber mientras cenaba tranquila era que a menos de 4 kilómetros de esa mesa, en un despacho de Ruzafa, alguien había empezado esa mañana a construir un muro legal alrededor de cada activo que nos pertenecía, y que el miércoles siguiente Marcos Guerrero saldría a documentar una historia que alguien había creído que nunca sería contada por nadie que importara. Marcos Guerrero Palacios era exactamente el tipo de persona que uno imagina antes de conocerle en persona. Cuando nos vimos por primera vez, 3 días después de la llamada inicial, en la cafetería de una gasolinera en la avenida del Puerto que él mismo había propuesto, llevaba ropa sin marcas ni colores llamativos,
un abrigo oscuro de uso indefinido y el aspecto de alguien que podría pasar 3 horas en un vestíbulo sin que nadie le recordara después. 43 años, manos grandes, mirada que evaluaba sin hacer ningún esfuerzo visible por ocultarlo. Hablamos 25 minutos. Le entregué una fotografía de Inma, extraída del perfil de red social, la dirección del Polideportivo Municipal del Barrio de Jesús y los 2 días de la semana en que ella salía con mayor regularidad. Le proporcioné también el nombre completo de Germán Salcedo Prieto, la imagen de su perfil público y el modelo aproximado de su vehículo, visible en una foto tomada desde un ángulo descuidado en sus publicaciones. Un Volkswagen Golf azul oscuro con la matrícula parcialmente legible. Marcos escuchó, tomó 3 notas brevísimas en una libreta pequeña y la guardó sin más comentario. Me explicó cómo funcionaría el proceso, informes semanales remitidos directamente a Consuelo, con copia de respaldo en un archivo encriptado, sin llamadas innecesarias, sin nada que no estuviera directamente vinculado a los hechos. ¿Cuánto tiempo estima?, pregunté. Depende de la frecuencia de los encuentros. Entre 2 y 4 semanas debería ser suficiente para construir algo que no admita interpretaciones alternativas. Pagué el café y salí a la calle con el mismo aspecto de quien ha tenido una mañana sin ningún relieve particular. Durante las 3 semanas siguientes, mantuve una rutina tan calculada que llegó a resultarme casi mecánica. Desayunaba con Inma, revisaba ofertas laborales con la suficiente credibilidad para poder comentar alguna durante la cena, salía a hacer recados, volvía a hora razonable y me acostaba sin alterar ningún hábito visible. La conducta plausible de un hombre de 54 años, absorbiendo un revés profesional, con la serenidad que da haber vivido suficiente. Lo más complicado no fue sostener la apariencia. Lo más complicado fue no reaccionar cuando la situación lo pedía de forma completamente natural. El segundo jueves de esas 3 semanas, Inma regresó a mediodía con algo distinto en el semblante. No era alegría exactamente, era esa energía quieta de quien ha tomado una decisión importante y siente que las piezas se mueven en la dirección prevista. Preparó el almuerzo con más cuidado del habitual y se quedó en la cocina recogiendo bastante más tiempo del necesario mientras yo leía en el sofá. Esa misma tarde, cuando salió a hacer unos recados, me acerqué al ordenador del salón que compartíamos desde hacía años para revisar un documento relacionado con la documentación de Consuelo. El equipo estaba encendido. Inma había cerrado las ventanas del navegador, pero no había cerrado la sesión de correo electrónico. La pantalla mostraba la bandeja de entrada sin ningún mensaje abierto. No busqué nada. No hizo falta. La previsualización del último mensaje enviado era visible desde la lista sin necesidad de abrirlo. El fragmento de texto visible, apenas 2 líneas antes de cortarse, decía lo siguiente: si el piso queda a mi nombre, Álvaro podría quedarse con los muebles del despacho y la plaza de garaje sin que haya problema. Él ya sabe que... Cerré el ordenador con la misma calma con que lo habría hecho cualquier otra tarde. Me senté en el sofá con las manos sobre las rodillas y estuve completamente quieto durante el tiempo que necesité para que el pulso volviera a algo razonable. Quizás 4 minutos. En esos 4 minutos entendí con una claridad que no dejaba ningún ángulo sin luz, que lo que Inma construía no era una salida improvisada, era un reparto, un documento mental que ella y mi hijo llevaban elaborando con la tranquilidad de quien no anticipa ningún obstáculo real en el camino. El piso, los muebles del despacho, la plaza de garaje, distribuidos entre los dos con la serenidad de quien gestiona lo que ya considera propio. El primer informe de Marcos llegó a Consuelo a finales de la segunda semana. Ella me llamó al mediodía mientras yo caminaba por la calle y resumió el contenido con su precisión habitual. 3 encuentros documentados en 14 días, 2 en el entorno del polideportivo con salida posterior en el mismo vehículo de Germán, 1 en un establecimiento del barrio de Ruzafa donde permanecieron 90 minutos, fotografías con marca de fecha y hora, la clase de material que no admite lecturas ambiguas.
Con esto y los movimientos bancarios ya documentados, la base está construida, dijo. Una semana más de seguimiento y tenemos algo irrefutable en cualquier mesa de negociación. De acuerdo, respondí. Rodrigo, hubo una pausa breve. ¿Sigue aguantando bien? Sí. Queda poco. El informe definitivo de Marcos llegó el martes de la tercera semana. 7 encuentros documentados en total, 4 en el entorno del polideportivo, 2 en establecimientos del centro de la ciudad y 1 en el domicilio de Germán, con registro de entrada y salida separados por 2 horas y 40 minutos. Todo archivado en un expediente de 46 páginas que esa misma tarde reposaba sobre la mesa de Consuelo. Esa noche, Inma preparó tortilla de patatas y abrió una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones sin nombre concreto. Me ofreció una copa con total naturalidad. La acepté. Cenamos. Ella habló de una escapada de fin de semana en primavera, un hotel rural en la sierra que su hermana Amparo había recomendado, que sería un buen momento para desconectar cuando yo tuviera ya resuelto lo del trabajo. Asentí. Dije que sonaba razonable. Bebí el vino con calma. Lo que Inma no podía saber mientras describía ese hotel era que el expediente de 46 páginas llevaba sobre la mesa de una abogada desde las 2 de la tarde, que cada transferencia realizada en silencio durante casi 3 años estaba contabilizada hasta el último céntimo, que la conversación que ella creía haber tenido de forma privada formaba ya parte de una estrategia que no había diseñado ella. Recogí los platos. Apagué la luz de la cocina, me acosté. Por primera vez en semanas, cerré los ojos sin ningún esfuerzo. El sábado 16 de marzo amaneció despejado por primera vez en semanas, con ese sol limpio de primavera temprana que todavía no tiene temperatura, pero sí una luz que obliga a entornar los ojos al salir a la calle. Llamé a Álvaro a las 9:15. Descolgó al cuarto tono con una voz que mezclaba el sueño con cierta cautela, que no recordaba haberle escuchado antes de esas últimas semanas. «Papá, ¿estás libre esta mañana?», pregunté. Una pausa muy breve. «Sí, creo que sí. ¿Qué pasa?». «Nada que no pueda esperar hasta dentro de una hora. Hay una cafetería en la plaza del ayuntamiento de Benimaclet, frente a la farmacia de esquina. Te espero allí a las 10:30. No hubo réplica inmediata. Luego, «allí estaré». Colgué sin añadir nada más. Llegué con 10 minutos de antelación. Era un local con mesas de madera clara, luz natural abundante desde la fachada acristalada y el ruido de fondo de una mañana de sábado sin urgencias. Tazas, voces moderadas, el crujido de una silla contra el suelo. Pedí un café solo y esperé sin mirar el teléfono. Álvaro llegó a las 10:27. Llevaba una sudadera gris sin cremallera y las manos hundidas en los bolsillos del pantalón. 27 años con mi propia mandíbula y los ojos de su madre, algo que siempre me había resultado una coincidencia curiosa y que esa mañana tenía una carga completamente nueva. Me saludó con ese medio abrazo rápido de los hijos adultos que ya no saben exactamente cómo calibrar el gesto físico con su padre. Se sentó frente a mí y pidió un cortado a la camarera que pasó un instante después. Estuvimos en silencio los primeros 2 minutos. El tiempo que tardó el cortado en llegar. Álvaro miraba la mesa con una expresión que no era exactamente incomodidad, era anticipación, la de quien sabe que una conversación lleva semanas formándose y ya no puede retrasarse más. Cuando la camarera se alejó, lo miré directamente, sin dureza, solo con la atención concentrada de quien necesita ver la respuesta antes de escuchar las palabras. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de tu madre?», dije. No construí ninguna introducción, ni le di margen para desviar la conversación hacia territorio más manejable. Llevaba demasiados días siendo paciente en demasiados frentes simultáneos, y esa mañana la única cosa que me importaba era la respuesta a esa pregunta concreta. Álvaro levantó la vista, la bajó, apoyó las manos alrededor de la taza con un gesto que reconocí. Cuando era pequeño, rodeaba los objetos de esa manera, cuando algo le incomodaba, como si necesitara sujetarse a algo sólido. «Papá», empezó, «no necesito que me expliques cómo te sentiste, necesito saber desde cuándo». Otro silencio, más extenso,
El tipo de silencio que ocupa el espacio entre dos personas de manera completamente física, con peso y textura propios. Desde el verano del año pasado, dijo al fin, verano de 2023, más de 7 meses antes de la noche en que yo había escuchado esa llamada desde el umbral con las llaves en la mano. No moví ningún músculo de la cara, no aparté los ojos de los suyos. ¿Y cómo lo supiste? Álvaro respiró despacio. Mamá me lo contó. Dijo que llevaba tiempo pensando en separarse, que no era feliz, que necesitaba que yo lo entendiera. Hizo una pausa breve. Me pidió que no dijera nada hasta que ella estuviera lista. ¿Y lo entendiste? Intenté... Comenzó a construir una frase y la abandonó a medias. Luego intentó otra entrada. No sabía cómo decírtelo. No era mi lugar hacerlo. No era tu lugar, repetí. Lo devolví tal cual, sin ironía marcada ni énfasis particular, como una superficie que refleja sin añadir nada propio. Álvaro tenía los ojos brillantes. No sé si era vergüenza o el alivio de quien finalmente pronuncia en voz alta algo que llevaba meses comprimido en algún lugar incómodo del pecho. Probablemente los dos en una proporción que él mismo no habría sabido medir. Me preguntó si el piso podía quedar a su nombre, continuó en voz más baja. Que si eso ocurría, ella se aseguraría de que yo no quedaría desprotegido en el reparto, que ya lo tenía todo pensado. Algo en el centro del pecho se cerró con una solidez que no era exactamente dolor. Era reconocimiento. La última pieza encajando en el lugar que llevaba semanas preparado para recibirla. El fragmento de correo electrónico leído sin buscarlo en el ordenador compartido. El piso, los muebles del despacho, la plaza de garaje. Todo distribuido con la calma de quien gestiona algo que considera suyo antes de que el otro sepa que hay algo que gestionar. Mi propio hijo. No lo observé con rabia. Lo observé con esa serenidad específica que llega cuando ya no queda nada que procesar porque todo ha sido finalmente entendido en su totalidad. La rabia habría necesitado que algo de esto siguiera sorprendiéndome. Ya nada me sorprendía. ¿Hay algo más que debas saber y que hayas guardado hasta ahora?, pregunté. Álvaro negó con la cabeza. Parecía bastante menor de 27 años en ese momento. Miré la taza. El café estaba frío. Lo había bebido casi entero sin registrar cuándo. Está bien, dije. Me levanté. Saqué la cartera. Dejé sobre la mesa lo suficiente para cubrir las 2 consumiciones con una propina razonable y me puse el abrigo sin apresuramiento. Papá. La voz de Álvaro era diferente a la del principio, más delgada. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer, respondí. Sin amenaza, sin dramatismo. Era simplemente la respuesta más exacta disponible en ese instante. Salí a la calle sin mirarlo una segunda vez. El sol de media mañana seguía limpio sobre la plaza. Un mercadillo pequeño había montado 3 puestos junto a la entrada de la farmacia. Plantas, libros de segunda mano, piezas de cerámica artesanal. Caminé entre la gente sin el teléfono en la mano ni un destino inmediato en la cabeza. Lo que sentía no era lo que había anticipado sentir al salir de esa conversación. No era alivio, tampoco satisfacción. Era algo más parecido al cierre definitivo de una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. Álvaro no iba a perder a su padre en una discusión. No habría gritos, ni portazos, ni escenas que alguno de los dos pudiera reinterpretar años después como un arrebato pasajero. Lo que iba a perder era exactamente aquello que él mismo había decidido que no valía la pena proteger cuando tuvo la oportunidad de hacerlo: la presencia, el respaldo silencioso, la llamada de los sábados, el padre que aparece cuando algo falla. Todo eso había terminado en una cafetería de Benimaclet, con el sol entrando por los ventanales y 2 tazas frías sobre la mesa, sin violencia, sin retorno y sin ninguna palabra más de la que hizo falta. Las semanas que siguieron al café en Benimaclet pasaron con una lentitud diferente a todo lo anterior. En los primeros días después del despido, cada hora cargaba con la urgencia aguda de quien descubre que el suelo se ha movido y necesita entender hasta dónde. Después llegó la etapa de la documentación, las reuniones con Consuelo, el seguimiento de Marcos,
La conversación con Álvaro. Ahora, con el expediente cerrado sobre la mesa de la abogada y los activos protegidos legalmente desde finales de marzo, el tiempo tenía una textura completamente distinta, la de quien ha completado todo lo que necesitaba completar y solo falta elegir el instante preciso para dar el último paso. Inma continuó con su rutina sin alteración observable. El gimnasio los martes y jueves, las llamadas largas con su hermana Amparo los miércoles por la tarde, las noches frente al televisor con el teléfono siempre cerca sobre el cojín del sofá. Seguía mencionando planes futuros en los que aparecía la primera persona del plural con toda naturalidad. Una semana habló de un viaje a Sevilla para el verano. Otra tarde, de cambiar el colchón del dormitorio. Todo pronunciado con la tranquilidad de quien no anticipa ningún obstáculo real en el horizonte que tiene delante. Yo la observaba con una atención sostenida que ya no producía dolor, sino algo más parecido a distancia cartográfica. La claridad de quien ha trazado el mapa completo de un terreno y ya no necesita explorarlo, porque lo conoce de memoria hasta el último ángulo. Dediqué a abril y la mayor parte de mayo a dos frentes paralelos. El profesional fue el más lento y también el más necesario. Desde febrero había contactado con varios conocidos del sector de la construcción en Valencia y Castellón. Actualizado el currículo con los 37 proyectos supervisados durante los 18 años en Construcciones Meridional y respondido a 5 convocatorias concretas. El proceso era metódico y sin urgencias artificiales porque la indemnización, gestionada desde el principio con el asesoramiento directo de Consuelo, cubría los meses necesarios sin presión económica real. Pero había algo que recuperar que no tenía ninguna relación con las finanzas. La certeza de ser útil en un campo al que había dedicado casi 3 décadas de trabajo genuino. Esa certeza no se recupera esperando sentado a que llegue por sí sola. En la segunda semana de mayo, un ingeniero llamado Óscar Vidal Solano, 51 años, con quien había coincidido en 2 proyectos de rehabilitación en Valencia años atrás, me llamó para explorar una colaboración como consultor externo en un proyecto de recuperación estructural en el centro histórico de Castellón. No era contrato de plantilla ni incorporación a ninguna empresa. Era trabajo por proyectos, con autonomía real, sin estructura corporativa encima ni reuniones de seguimiento que no aportaran nada concreto al resultado final. El tipo de encargo que a los 35 años habría descartado por falta de estabilidad aparente y que a los 54, con todo lo que sabía ya de mí mismo, empezaba a parecerme la única modalidad de trabajo con sentido genuino. Pedí unos días. Lo pensé sin apresuramiento durante casi una semana. El 8 de junio, casi 4 meses exactos después del despido, llamé a Óscar y confirmé que aceptaba. Firmamos el contrato de colaboración el jueves 13 de junio en una notaría del Paseo Ribalta en Castellón. Honorarios pactados: 4.200 euros mensuales por dedicación parcial, con posibilidad de ampliación según el avance de la obra y el volumen de incidencias técnicas. 300 euros más al mes que lo que había cobrado durante 18 años en Construcciones Meridional. Lo firmé con la pluma que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta, sin ningún gesto ceremonial, con la serenidad específica de quien no necesita confirmación externa de algo que lleva tiempo sabiendo por sí solo. Esa misma tarde, llamé a Consuelo desde el exterior de la notaría. «Ya tenemos contrato firmado», dije cuando descolgó. «¿Cuándo quiere proceder?» Inma tenía previsto pasar el fin de semana en casa de Amparo en Sagunto. Lo había mencionado 4 veces en los últimos 10 días, con esa naturalidad de quien repite información ya gestionada sin ser consciente de que la está ensayando. El lunes siguiente estaría en casa por la mañana, sin compromisos conocidos hasta el mediodía. «El lunes 17», respondí, «a las 11. Allí estaré con toda la documentación». Colgué. La tarde tenía esa luz horizontal de junio que alarga las sombras sobre el asfalto y hace que los edificios parezcan más sólidos de lo habitual. Desde donde estaba, se veía el tramo final del paseo y al fondo la línea de palmeras que bordeaba la entrada al casco antiguo.
un paisaje sin ningún mérito especial, que en ese momento tenía la nitidez precisa de las cosas que se perciben con total claridad cuando ya no queda ningún cabo sin atar. Conduje de vuelta a Valencia sin música y sin prisa. Esa noche Inma había preparado pisto con huevo y pan tostado. Comimos con el televisor de fondo, con esa conversación ligera de las noches ordinarias que no exige nada real de ninguno de los dos. Habló del fin de semana en Sagunto, de que Amparo quería visitar un mercado artesanal el sábado por la mañana, de que volvería el domingo antes de cenar. Levantó la vista del plato cuando mencioné el contrato de Castellón. ¿Ya tienes algo firmado?, dijo. Esta tarde, respondí. Me observó un instante. Algo cruzó su expresión que no terminé de descifrar del todo. No era alegría ni contrariedad exactamente. Era el gesto de quien recibe una información que no encaja del todo con el esquema que lleva meses sosteniendo en la cabeza. Lo dejó pasar en menos de 2 segundos. «Qué bien», dijo y volvió el tenedor al plato. Recogí los platos. Ella se quedó en el sofá. Me fui al despacho a revisar los primeros planos que Óscar había enviado esa tarde, y estuve trabajando hasta pasadas las 11, con esa concentración limpia que solo tiene el trabajo que a uno le importa de verdad. El domingo por la noche, con Inma todavía en Sagunto y la casa en silencio absoluto, preparé lo único que necesitaba para el lunes, un sobre con copias de los documentos principales que Consuelo ya tendría en original sobre su mesa. No era estrictamente necesario. Era la costumbre del ingeniero de llevar los planos, aunque el otro ya los tenga, porque uno nunca sabe en qué momento de la obra alguien necesita ver algo concreto con sus propios ojos. Cerré el sobre. Lo dejé sobre el escritorio. Me senté un momento en la misma silla donde semanas atrás había permanecido inmóvil en la oscuridad, con los nudillos apretados contra la madera. Ahora las manos descansaban abiertas sobre los muslos, sin tensión, sin nada pendiente. La única luz encendida era el flexo de la mesa. El resto del apartamento estaba oscuro y silencioso. Apagué el flexo. Fui a la cama. Dormí 7 horas y media seguidas, sin que ningún pensamiento me despertara una sola vez. El lunes 17 de junio amaneció con el primer calor seco del verano. Valencia en junio tiene esa temperatura que llega sin transición, como si alguien hubiera girado un interruptor durante la noche y el paisaje todavía no hubiera tenido tiempo de acostumbrarse. Inma había vuelto de Sagunto el domingo a las 8:20 de la tarde. Dejó la bolsa de viaje en el dormitorio, se duchó, bajó al salón con el pelo húmedo y preguntó si había algo para cenar. Calenté lo que quedaba del día anterior. Hablamos poco. Ella traía el cansancio tranquilo del fin de semana en casa ajena que mezcla bienestar con ganas de volver a la propia almohada. Nada en su comportamiento sugería que esperara ninguna alteración en el horizonte inmediato del lunes. Me levanté a las 7:15. Desayuné solo en la cocina con la luz aún baja de la mañana, entrando por la ventana del patio. Inma bajó poco antes de las 9, con una camiseta de lino blanca y pantalón beige claro, descalza, el pelo suelto. Preparó café y se instaló en el sofá con el teléfono entre las manos. El paisaje sonoro habitual de una mañana sin particularidad aparente. A las 10:50 llamé a Consuelo desde el despacho. «Estoy subiendo», dijo. 2 minutos. Bajé a abrir el portal antes de que usara el interfono. Consuelo Medina Aparicio llegó con un maletín de piel negro, traje azul marino y el pelo recogido con la austeridad de quien no necesita ningún elemento adicional para transmitir exactamente lo que es. Le estreché la mano en el rellano sin decir nada. Ella tampoco. Subimos juntos. Cuando abrí la puerta del apartamento y entramos al pasillo, Inma seguía en el sofá con la taza y el teléfono. Levantó la vista. La expresión con que comenzó a recibirme se interrumpió a la mitad cuando procesó la imagen completa. Una mujer desconocida con maletín profesional, entrando un lunes por la mañana por la puerta de su propia casa. «¿Quién es?», preguntó. «Consuelo Medina Aparicio», respondió ella antes de que yo abriera la boca. «Soy abogada. Vamos a sentarnos, por favor». El tono no era agresivo ni tampoco condescendiente. Era simplemente el tono de alguien que ha dicho esa frase exacta en muchos salones distintos
y sabe que la brevedad funciona mejor que cualquier elaboración. Inma dejó el teléfono boca abajo sobre el cojín con un gesto que buscaba aparentar naturalidad sin conseguirlo del todo. Se levantó y pasó al comedor con una rigidez que no correspondía a su manera habitual de moverse por la casa. Nos sentamos los tres alrededor de la mesa. Consuelo abrió el maletín con la eficiencia de quien no ejecuta ningún movimiento que no tenga propósito, y colocó frente a Inma un juego ordenado de documentos. No era una cantidad exagerada de papel, era suficiente. Lo suficiente siempre resulta más intimidante que lo abundante. Rodrigo inicia procedimiento de divorcio, dijo Consuelo con voz completamente neutra. Estos documentos recogen la propuesta de acuerdo económico, elaborada en base a la documentación patrimonial del matrimonio y a las circunstancias específicas del caso. Inma no miró los folios de inmediato. Me miró a mí. ¿De qué estás hablando? Su voz intentaba situar la incredulidad por delante de lo que ya estaba procesando internamente. Lee los documentos, respondí. Hubo un silencio breve. Luego extendió la mano y tomó el primer folio. Lo recorrió despacio. Pasó al segundo. Cuando llegó al tercero, donde aparecía el desglose de transferencias con fechas, importes y número de cuenta de destino, se detuvo con los ojos fijos en una línea concreta. Esas transferencias son gastos personales míos. No hay nada ilegal en 43.620 euros en 29 meses, interrumpió Consuelo con la misma neutralidad de antes. Extraídos de la cuenta común durante un periodo en que el único ingreso regular era el salario de su marido. Está verificado ante notario y se computa íntegramente en la liquidación patrimonial. Inma dejó los folios sobre la mesa. Apoyó las manos planas a los lados como si necesitara la superficie para algo más que descansar los dedos. Hay un error en todo esto. Rodrigo, podemos hablar esto entre los dos sin necesidad de... Ya no hay nada que hablar entre nosotros, respondí. No lo dije con crueldad. Lo dije con la precisión de quien señala en un plano estructural que un elemento no puede modificarse porque el cálculo lleva meses cerrado. Inma respiró. Cambió el ángulo. ¿Qué ocurre con el piso? Consuelo respondió antes de que yo pudiera hacerlo. El inmueble está sujeto a medida cautelar desde el 22 de marzo. No puede ser transferido, cedido ni adjudicado unilateralmente durante el proceso. El acuerdo propuesto contempla la venta y distribución del valor resultante, descontando la cantidad documentada como extraída de forma unilateral de la cuenta común. La mandíbula de Inma se tensó con esa contracción muy leve que yo conocía bien. Era la señal física de cuando algo no encajaba con lo previsto y la siguiente ruta de salida todavía no había aparecido. Tengo derecho a la mitad de este piso. El tono había cambiado. Ya no era incredulidad ni intento de corrección. Era algo más directo, con el filo propio de quien cree que elevar la voz puede abrir un espacio que los documentos han cerrado. Lo que le corresponde está especificado en la página 4, dijo Consuelo. Tras descontar lo documentado, la cifra resultante de su parte queda en 19.840 euros sobre el valor tasado actual del inmueble. Eso es una cifra ridícula. Llevamos 23 años casados y me estás diciendo que... No le estoy diciendo nada, interrumpió Consuelo con una firmeza que no necesitó ningún volumen adicional para instalarse con solidez en la sala. Los documentos son los que hablan, yo solo los presento. Inma volvió a mirarme. Con una intensidad cargada de muchas cosas distintas, ninguna de ellas fácil de reducir a una sola palabra. ¿Cuándo empezaste a preparar todo esto? El mismo martes que llegué a casa, respondí. El silencio que siguió fue cualitativamente diferente a todos los anteriores de esa mañana. Era el silencio de quien comprende en un instante preciso que no existe ningún movimiento disponible que no esté ya bloqueado. Que la partida lleva meses jugada con una ventaja que ella no detectó, porque nunca anticipó que el hombre que creía controlar tenía la capacidad de quedarse completamente quieto mientras lo construía todo. Se levantó sin decir nada más y fue al dormitorio. Escuché el armario abrirse, los cajones, el clic inconfundible de una maleta desplegada sobre la cama.
Consuelo permaneció sentada con las manos sobre el maletín cerrado, sin llenar el tiempo con palabras innecesarias. 20 minutos después, Inma apareció en el comedor arrastrando una maleta mediana. Se detuvo en el umbral, abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Me levanté antes de que comenzara la frase y caminé hacia la puerta del apartamento. La abrí. El rellano estaba silencioso, con la luz del techo encendida en ese tono neutro de los espacios que no pertenecen a nadie en particular. Inma salió con la maleta. Cerré la puerta. El sonido del cierre fue exactamente igual al de cada tarde de los últimos 23 años. El mismo clic metálico pequeño que uno escucha miles de veces sin llegar a oírlo de verdad. Esa vez lo oí. El apartamento quedó en silencio durante las horas siguientes, con esa densidad específica de los espacios que acaban de cambiar de volumen. No era el silencio de antes, cuando la casa estaba vacía porque los dos habían salido y quedaban los objetos solos esperando que alguien volviera. Era otro tipo de silencio más definitivo, el de un espacio que ha reducido su función a una sola persona y todavía no sabe exactamente cómo adaptarse a esa nueva geometría. Consuelo se fue a las 12:30 con el mismo maletín con que había llegado. Antes de marcharse, me informó de los plazos siguientes. La ratificación del acuerdo requería comparecencia de ambas partes ante el letrado de la Administración de Justicia en un plazo máximo de 20 días, y que Inma podía impugnar la propuesta si contrataba representación propia, aunque la solidez del expediente hacía esa opción considerablemente difícil de sostener. Me dijo que la llamara ante cualquier novedad y salió sin añadir nada más. Cerré la puerta, fui a la cocina y calenté lo que quedaba del café del desayuno. Me lo bebí de pie junto a la ventana del patio, mirando la pared de enfrente sin ningún pensamiento concreto. Era la primera vez en 4 meses que podía estar sin pensar en nada, sin que eso significara que algo quedaba sin resolver. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma que al principio me resultó extraña por su misma naturalidad. No hubo llamadas con ultimátum emocionales ni mensajes a deshoras. Inma se instaló en casa de Amparo en Sagunto y contrató un abogado que revisó los documentos y reconoció, según me informó Consuelo a la semana siguiente, que la posición de su cliente no tenía margen real de mejora sobre lo ya propuesto. El acuerdo fue ratificado el martes 8 de julio ante el letrado de la Administración de Justicia. Inma compareció con su representante. Yo comparecí con Consuelo. Estuvimos en la misma sala aproximadamente 40 minutos. Al salir, no cruzamos ninguna mirada. El piso se puso en venta en agosto. La tasación arrojó 243.000 euros. Tras descontar gastos del proceso y aplicar lo establecido en el acuerdo, la cifra que correspondió a Inma fue sustancialmente inferior a lo que había calculado durante meses de planificación silenciosa. La mía, considerablemente mayor. No lo anoto por satisfacción contable, sino porque los números son la parte de la realidad que no admite reinterpretación posterior. No hice ningún seguimiento de lo que ocurrió con ella después. No porque buscara ignorarla con deliberación, sino porque en algún momento del verano comprendí que su vida ya no tenía ningún peso en la mía. No era indiferencia forzada ni herida cicatrizada a medias. Era simplemente que el espacio que había ocupado durante 23 años había dejado de tener esa forma, y el hueco resultante no era doloroso, era solo diferente. El proyecto en Castellón comenzó formalmente en septiembre. Óscar Vidal Solano resultó ser el tipo de profesional con quien trabajar. Resulta directo no porque todo sea sencillo, sino porque comparte el mismo criterio sobre lo que importa en una obra, la estructura primero, los acabados después, y nunca al revés. Los primeros meses fueron intensos en el sentido útil de la palabra, esa intensidad que no consume, sino que devuelve algo que el cuerpo reconoce como propio después de haber estado demasiado tiempo sin ello. Alquilé un apartamento en el barrio del Carmen a finales de octubre, 3 habitaciones y una terraza estrecha con vista sobre los tejados irregulares del centro. Nada comparable en dimensiones al piso de 27 años que acababa de venderse. Pero la escala no era el asunto relevante. Lo relevante
era que cada objeto que había en ese apartamento estaba allí porque yo lo había llevado adentro, no porque se hubiera acumulado durante décadas en un espacio que ya nadie sabía exactamente a quién pertenecía. Con Álvaro no hubo ninguna conversación de cierre ni un momento señalado que los dos pudiéramos reconocer después como el punto de fractura definitivo. Las llamadas simplemente dejaron de producirse. La del sábado siguiente al café en Benimaclet no llegó. Ni la posterior, ni la que siguió después de esa. Él llamó una vez en julio con una voz que intentaba sonar despreocupada, pero que cargaba con el peso específico de quien ya intuye que ha perdido algo sin que nadie se lo haya confirmado todavía. Contesté. Hablamos 4 minutos sobre nada relevante. Colgué con amabilidad y sin ninguna promesa implícita de continuidad. No lo llamé después. No lo haré. No porque alimente ningún rencor que necesite sostenerse con el silencio, sino porque hay consecuencias que no son castigo, sino resultado natural de decisiones concretas. Álvaro tuvo más de 7 meses para decir una sola frase. Una. No necesitaba elegir ningún bando, ni confrontar a nadie, ni gestionar ninguna situación compleja. Solo necesitaba llamarme y decirme lo que sabía. Eligió no hacerlo. Lo eligió con plena información, sin presión externa, en un periodo en que yo seguía siendo su padre de la misma manera en que lo había sido siempre, imperfecto en los detalles, presente en lo que realmente contaba. Esa elección tiene peso real, y el peso real produce consecuencias reales. Eso es todo lo que hay que decir sobre ese asunto. Desde octubre trabajo 3 días a la semana en Castellón, y el resto del tiempo lo gestiono desde la terraza del Carmen, con los planos extendidos sobre la mesa y el café que ya nadie me pregunta si quiero. Los proyectos avanzan. La cabeza funciona con una claridad que no recordaba haber tenido desde hacía muchos años. Esa claridad específica que no nace de la felicidad exactamente, sino de la ausencia del ruido sordo que uno lleva tanto tiempo cargando que termina confundiéndolo con la normalidad. La última tarde que estuve en el piso, antes de entregar las llaves al agente inmobiliario, pasé unos minutos en el despacho. En el alféizar de la ventana había una planta pequeña que nadie había reclamado durante el proceso de vaciado, algo marchita, pero todavía viva, con las hojas inclinadas hacia la única luz disponible, con esa obstinación callada de lo que no tiene otro recurso que seguir creciendo en la dirección en que puede. Me la llevé en una bolsa de tela. Ahora está en la terraza del Carmen. La riego los martes y los viernes. Ha sacado 3 hojas nuevas desde octubre, pequeñas, de un verde intenso que no tenía antes. No sé si eso significa algo en particular, pero la riego igualmente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.